tiene una barra de hierro, es un daguerrotipo del siglo XIX, de un hombre joven, está invertido, es decir, que lo que aquí aparece, él tuvo un daño en la mitad izquierda, en la mitad izquierda, de tal manera que su mitad izquierda es esta, pero lo que aparece dañado, sobre todo porque aparece con el ojo cerrado, está aquí, pues esto tendría que estar allí. Bueno, pero así es como tienen el daguerrotipo. Se trata de una persona llamada Phineas Gage. Él era un capataz de una empresa de ferrocarriles en una ciudad que se llama Cavendish, en el estado de Vermont, en el noreste de Estados Unidos. Entonces, en esta fecha, el 13 de septiembre de 1848, él, con su cuadrilla, estaban intentando volar una roca porque estaban trazando, he dicho que era de una empresa de ferrocarriles, estaban trazando una línea de ferrocarril. Entonces tenían que ir volando rocas. Entonces hacían primero un pequeño agujero, ponían una carga de pólvora, la apisonaba con esa barra de hierro que antes he hecho referencia, con cuidado. Esas barras de hierro además se las preparaban específicamente para cada uno de ellos, tenían un herrero que se las... Y en un descuido que le llamó la atención uno de los trabajadores, porque luego se ponía una mecha, luego se ponía arena y ya se encendía la mecha y volaba aquello. Bueno, pues en un descuido él, en vez de dar en la pólvora, dio en la roca, saltó una chispa y esa barra de hierro de 109 centímetros y 6 kilos salió como un misil atravesándole la cabeza. De abajo a arriba, de izquierda a derecha, parecía. Bueno, la cuestión es que Gage no murió, porque uno diría, tiene que haber muerto. Pues no. Según el doctor que le atendió, el doctor Harlow, y para el que quiera saber sobre Phineas Gage es conveniente leerse lo que escribe el doctor Harlow, porque hay muchas cosas por ahí que son para no leerlas ni escucharlas. Su paciente fue arrojado hacia atrás, tuvo movimientos convulsivos de las extremidades, pero a los pocos minutos habló. Su cuadrilla lo llevaron en brazos hasta una carreta de bueyes, iba sentado en esa carreta y recorrió 1200 metros hasta el hotel donde se alojaba. Bajó de la carreta por sí mismo, con poca ayuda, y lo ayudaron a subir a su habitación, a una escalera, perfectamente consciente. A continuación, el doctor va a retirar trozos de hueso, luego veremos una imagen que espero que se vea, y una porción de cerebro que pesaba alrededor de 28 gramos y medio. Posteriormente le coloca los trozos de hueso más grandes, se les aproxima todo lo que puede, los bordes de las partes blandas. ¿Cuáles son esas partes blandas? Las meninges, que cubren el cerebro. Y sobre ello coloca una compresa húmeda, un gorro de dormir y un rodillo. ¿Vale? Bueno, a todo esto tenía hemorragia por la parte superior y hemorragia por la entrada de la barra de hierro. Ambas
sobre todo la de la inferior, conducían hacia el estómago y vómito de sangre con bastante frecuencia. Bueno, yo he saltado aquí muchas de las descripciones clínicas del doctor. Al día 28, el doctor anota que Gage muestra una mente lúcida y pregunta por aspectos de su accidente. Al día 28. Y no ha tenido simplemente una temperatura de 40 grados, tuvo temperaturas elevadas, pero además ha tenido el daño cerebral que tuvo. El día 32, Harlow, el doctor, anota algunas de las características por las que será conocido Gage en la psicología, pero es un mes después del accidente, todavía no se ha recuperado su cerebro. Además de que come y duerme mejor y recuerda bien, las manifestaciones intelectuales son débiles, siendo excesivamente caprichoso e infantil, pero con una voluntad tan indómita como siempre. Es particularmente obstinado, la voluntad no lo controlará cuando entre en conflicto con sus deseos. Eso es en lo que siempre se ha hecho hincapié, en que sus deseos animales, por así decir, no podrían ser controlados por su voluntad. Finalmente, el día 25 de noviembre, tras 73 días de cuidados médicos, Gage es llevado a su casa, que estaba en el estado de al lado. Podéis ver un mapa de Estados Unidos, Vermont y New Hampshire están los dos al lado en la parte nororiental. Él vuelve a solicitar, se va otra vez a Vermont, vuelve a solicitar trabajo como capataz en el mismo sitio. Tenía dudas de si trabajar o viajar. Los que le habían contratado consideraban, esto es literal, que el cambio en su mente era tan marcado que no podían darle su puesto de nuevo. El equilibrio o saldo, por así decir, entre sus facultades intelectuales y sus inclinaciones animales parece haberse destruido. ¿Recuerda un poco a la psicopatía esto? Es irregular, irrespetuoso, entregándose a veces a las blasfemias más groseras. En algún libro en el siglo XX se ha dicho que él se acercaba a las mujeres y les decía cosas, lo cual no era cierto. Manifestando poco respeto por sus compañeros, impaciente por la restricción o el consejo cuando entra en conflicto con sus deseos. A veces pertinazmente obstinado, aunque caprichoso y vacilante, ideando muchos planes de futuro que al poco son abandonados por otros que parecen más factibles. En cuanto a su capacidad y manifestaciones intelectuales, es un niño, pero tiene las pasiones animales de un hombre fuerte. Repito, esto es del doctor. Antes de su daño, y aunque no había ido a la escuela, poseía una mente bien equilibrada y era considerado por aquellos que le conocían como un hombre de negocios perspicaz e inteligente, enérgico y persistente al ejecutar sus planes. En este aspecto, su mente cambió radicalmente, tan decididamente, y esta es la frase que normalmente se suele utilizar, que se consideraba que Gage ya no era Gage. Bien. Después de lo que había ocurrido en su cerebro y solamente 2 meses a 3 meses después, podría ser que Gage ya no fuera Gage. Pero, bueno, lo de trabajar o viajar, estuvo viajando por Boston, fue a la ciudad de Boston, a Nueva York. Esa fotografía se tomó en esos viajes y era él su propio, ¿cómo se dice?, el que lleva representante. Él era su propio representante. Y podía conseguir dónde acomodarse, etcétera, etcétera. Bueno, luego después, en 1851, se va a trabajar a un hotel en el que había un establo en el que se podían guardar caballos
como alquiler de cuadra, por así decir. Bueno, eso ha sido también modificado en libros posteriores y se dicen unas barbaridades. Por eso digo que conviene leer los datos originales. Y pudo aprender ahí a conducir las diligencias, puesto que este hotel tenía la raza de caballo que se utilizaba para esta conducción. Entonces, en esa conducción tienes que manejar las riendas con ambas manos de una forma específica y diferenciando unos dedos de otros. Entonces, lo que estaba claro es que había una buena coordinación sensomotora, es decir, la corteza somatosensorial que recibe la información de tacto, presión, etc., y la motora estaban funcionando bien, y luego veremos que efectivamente era así. Pero luego, de 1854 a 1859, se va a Chile y trabaja en una línea de diligencias que va de Santiago de Chile a Valparaíso, que hay, no sé si un millar de kilómetros o así. Tenía que organizar no solamente el carruaje y los caballos, duraba varios días el viaje, sino que tenía que tratar con los pasajeros y los equipajes. Y como sugieren estos dos investigadores, podría haber permanecido tantos años, 5 años, trabajando si hubiera seguido igual de desinhibido que durante la recuperación de su accidente. Yo creo que no, pero bueno. En 1859 vuelve a San Francisco, porque allí es donde está ahora viviendo su familia, sufre una convulsión epiléptica y, como decía su madre, se había vuelto inestable, cambiando de empleadores frecuentemente, aunque siempre encontrando algo que no se ajustaba a él. Pero esto fue la primera vez que su familia lo observa, y su familia había estado con él. Es decir, no era tanto que Gage no era Gage ya, como decían los investigadores anteriores, Macmillan y Lena, aunque Phineas puede no haber sido Gage, el Gage que había sido previamente, parece haber llegado a estar mucho más cerca de lo que comúnmente se cree. ¿Vale? Vamos a ver los daños cerebrales que le produjo, porque el cambio de comportamiento, el comportamiento está controlado por el sistema nervioso. Entonces, el paso de esa barra de hierro, ¿qué hizo en la cabeza de Gage? Bueno, pues no se conserva el cerebro de Phineas Gage, se conserva el cráneo. El doctor Harlow le pidió a la madre de Phineas Gage que desenterrara el cadáver y le diera el cráneo. Y él tras estudiarlo, pero poco podía hacer en la época, lo donó al museo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Museo Warren. Bueno, pues en 1994 un equipo de investigadores encabezado por un neurólogo portugués, António Damasio, su mujer Hanna Damasio y otros, utilizando simplemente la fotografía externa de ese cráneo y radiografía del cráneo, y utilizando los datos que hay en un atlas que se llama Atlas de Talairach, que es un atlas de un cerebro real, pues pudieron ver qué daños había. Esto se ve así. Esto es la portada de la revista Science en 1994, que muestra la trayectoria en diversas posturas del cráneo de la barra. Aquí en una visión lateral izquierda,
una visión frontal un poco lateralizada, la barra está en rojo, una visión frontal total, aquí visto un poco inclinada la cabeza, y aquí lo mismo, ¿vale? Es decir, atraviesa de abajo arriba, pero con eso no nos debe valer porque poco habría avanzado la neurociencia. Entonces, con lo que estudia en Damasio, sabemos que en el hemisferio izquierdo está dañada una parte de la corteza, que es la corteza que se llama orbitofrontal, que es la que está justo encima de las órbitas. Si miramos el cerebro por debajo, esto es el cerebro mirado por debajo, los ojos estarían por aquí. Entonces, toda esta corteza que está por aquí se llama corteza orbitofrontal, porque está en el lóbulo frontal, pero en la parte orbital, orbitaria. Y había tenido daño por aquí. Si yo pongo luego esto en la página web, pues esto de BA es área de Brodmann. Brodmann fue un neuroanatomista del principio del siglo XX que hizo un mapa de la corteza humana, entre otros, porque hizo de otros animales, ¿vale? Entonces, si dice área de Brodmann 11-12, pues lo que tenéis que hacer es iros aquí y ver que el área de Brodmann 11 es esta y la 12, que la llaman también 47-12, es esta, ¿vale? Si dice que también está dañada la corteza polar, es la parte más anterior del cerebro, esta. O unas áreas que son la 8, 9, 10 y 32. Pues eso está aquí. Esto es, viendo el cerebro, al cerebro le voy a pegar un corte por aquí. Y lo abro. Lo abro en dos mitades, en dos hemisferios, en dos mitades de esfera, suponiendo que el cerebro fuera una esfera. Entonces, miro cada una de esas mitades por dentro, no por fuera, por la parte de dentro, y ahí están las áreas 8, 9, 10 y la 32, pues la veréis a lo mejor vosotros, pero yo no la veo. Está aquí la 32, 32. Eso es lo que dicen los Damasio, que ha sido dañado, y también una región, esta abreviatura, CCA, es corteza cingulada anterior. ¿Alguien ha estudiado algo de anatomía del cerebro? No. Sí. El cuerpo calloso, ¿qué es? La parte intermedia que comunica a los dos hemisferios cerebrales, que en principio tenía una función nada más que de conexión, pero se está viendo que tiene funciones, incluso tiene otras funciones, no solamente la de intercomunicación de los dos lóbulos. Son axones, prolongaciones de neuronas que van de un hemisferio al otro. No como decían algunos, que era para que no se separaran los hemisferios. Este es el cuerpo calloso, ¿vale? Pues la corteza cingulada, el cíngulo quiere decir cinturón, es este cinturón que está por encima del cuerpo calloso. Y la corteza cingulada anterior
es esta y la 24 es esta. Esta es una corteza muy importante en relación con el control emocional, pero de las sensaciones somáticas. Por ejemplo, si yo me pongo violento, ¿qué tengo en la frecuencia cardíaca? Aumento de frecuencia cardíaca. ¿Qué tengo en la frecuencia respiratoria? Aumento también. ¿Qué puedo tener en el sistema digestivo? ¿Voy a estar haciendo la digestión o voy a frenarla? Voy a frenarla. Pues esta región contiene neuronas relacionadas con la emoción y que desde aquí van a controlar centros que hay más abajo, están por aquí, que controlan frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sistema digestivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está la corteza esa cingulada anterior, pero por lo que vieron los investigadores estos, no estaban afectadas las áreas motoras, lo cual explicaba que él pudiera funcionar perfectamente bien y también con la diligencia, y tampoco estaba afectada el área de Broca. A ver, el área de Broca, para los que saben algo del cerebro. Broca fue un neurólogo francés del siglo XIX que demuestra por primera vez una asociación entre una alteración cerebral y una alteración comportamental y una región cerebral. Es el área del habla fluida, por así decir. Él tuvo un paciente al que se le conocía como el señor Tan, porque era la única sílaba que decía, que él lo estuvo estudiando unos años, pocos, y cuando, lo que hacían los neurólogos, cuando muere, coge el cerebro y estudia el daño cerebral, y el daño cerebral estaba bueno, aquí no se ve, lo siento. Lo veremos en todo caso en el segundo trimestre. Estaba en el lóbulo frontal. Hay una región que controla el lenguaje emitido, no el lenguaje comprendido. Bueno, en el año 2004, otros investigadores lo que utilizan ya no es fotografía y ese atlas de Talairach, sino que utilizan la tomografía axial computerizada, el TAC, y en su publicación muestran la trayectoria de la barra. Estos son los grandes trozos de hueso que son, es como si, efectivamente, habéis visto los misiles balísticos cuando salen de los silos, se abren unas compuertas de forma como triangular, esférica, existe el triángulo esférico, ¿verdad? Se abren así y sale el misil. Pues si tiene que pasar esta barra, tiene que destrozar hueso ahí alrededor, ¿vale? Y fijaros que ha destrozado el ojo izquierdo, lo que quedó es sobresaliendo, evidentemente perdió la visión, quedó sobresaliendo y finalmente se consiguió que cerrara porque luego se retrajo. Y aquí a la derecha vemos varias imágenes
que nos muestran. Según ellos, que afecta solamente el paso de la barra al hemisferio izquierdo, a la mitad izquierda. Por lo tanto, no como había dicho Damasio y colaboradores, que decía también la mitad derecha, solamente mitad izquierda. Aquí vemos, esto es la barra, aquí no vemos la barra, pero vemos el agujero de paso. Y se ha representado aquí en la mitad un vaso sanguíneo muy importante que recoge la sangre de todo el cerebro. Eso es una vena, las arterias que llevan la sangre vienen por aquí y se bifurcarán, etcétera, etcétera. Pero luego se tiene que recoger la sangre y se recoge en este seno sagital superior. SSS es seno sagital superior. Entonces, ese estaba intacto. Y estos son cirujanos, dicen, si el seno sagital superior hubiera estado afectado, se acabó. Lo de llegar hasta el hotel, etcétera, etcétera, imposible, hubiera muerto, hubiera tenido, también por diferencias de presión sanguínea, hubiera tenido una pérdida de sangre enorme. Aquí podemos ver la afectación de la sustancia blanca. La sustancia blanca, a ver, diferenciamos normalmente sustancia gris, sustancia blanca. La sustancia gris son las neuronas y sus prolongaciones cortas, lo que llamamos dendritas, salvo que sea una neurona que tiene la otra prolongación que se llama axón, sea corta también y también estará ahí. Pero hay neuronas que tienen esa prolongación llamada axón larga y entonces pasa a formar parte de otra zona por debajo que es la sustancia blanca. Bueno, pues en la sustancia blanca ellos ven también las zonas que están afectadas, esencialmente aquí. De nuevo, para ver si se afecta o no ese seno sagital superior, no. El cuerpo calloso, este CC, tampoco estaba afectado. Y si es que no sé cómo lo estáis viendo, porque... No, ahora bien, se ve bien. Vale, vale. Pues ya está. El CG en color violeta es el cíngulo, la circunvalación esa del cíngulo, que estaba al menos en esta parte más superior, hemos dicho que es una especie de C así, estaba conservada, pero en la parte esta estaba afectada. Y esto es algo que tampoco es necesario comentar, pero que si hubiera ocurrido daño aquí, esto es el ventrículo lateral, los ventrículos son cavidades llenas de líquido que hay dentro del cerebro, pues hubiera habido una afectación de toda una serie de estructuras. Bueno, pues lo que parece claro es, en Phineas Gage, ese mantenerse vivo durante tanto tiempo fue porque no afecta al seno sagital superior, luego después conseguirá cicatrizar aquí, aunque con los años la cicatrización en el tejido cerebral conduce a ataques epilépticos. Fundamentalmente ataques epilépticos, fundamentalmente cuando es en el lóbulo temporal, pero también en otros lóbulos, en el lóbulo frontal, como en este caso. Y, aunque no lo he dicho anteriormente, el doctor Harlow, cuando estuvo haciendo curas durante tanto tiempo, pues aquí aparecían infecciones de hongos. Tuvo que andar quitando continuamente hongos para que ese tejido no muriera. Bueno, pues a mi juicio, con lo que explican
Macmillan y Lena, que ha estudiado bien los documentos del doctor Harlow, del doctor que lo siguió, y otros documentos, incluso de gente que parece que lo escuchó a Phineas Gage en Chile, pues tal vez Phineas Gage no sea un caso paradigmático de la psicopatía. Una pregunta. Sí. ¿Aquella parte del cerebro que el explicar en el 28 gramos se regenera? No. No, se forma un callo. Bueno, si queréis alguna bibliografía en castellano, esto, y esta otra, la última es la única que he puesto en inglés, pero porque ese libro de Exhibiting es muy breve, aunque es en inglés, pero está muy bien, ¿eh? Y he puesto una página web también, pero bueno, este es el libro ese que pongo ahí, que está publicado, el que pone Ortega Escobar y Alcázar Córcoles, Agresión y Psicopatía, y hay otro que va a salir, está en prensa, Diccionario de Psicopatía. Bueno, y ahora, ¿preguntas? Una pregunta. Sí. Por favor. Me ha parecido maravillosa la charla que nos ha dado, ¿verdad? Me ha gustado. Tengo que marchar pronto. Bueno. Le quería preguntar, la barra esta que atravesó por del ojo, por Sí. la parte orbitofrontal del cerebro, no causó daño en el intermedio, pero este señor, por lo que dice usted, los síntomas eran de una desinhibición muy grande, desinhibido. Pero, ¿cómo es que si tenemos el sistema inhibitorio en los lóbulos occipitales, cómo...? No. Si... Los lóbulos occipitales están dedicados exclusivamente al sistema visual. Pero también tiene un componente del sistema inhibitorio, los lóbulos occipitales. No. No, estoy equivocado, perdón. Ahí tenemos una corteza visual primaria en la parte más posterior de todo, ese área 17. Luego, según nos vamos adelantando, hasta el límite con el lóbulo parietal, por arriba, por ejemplo, una corteza visual secundaria, otra terciaria. Por abajo vamos hacia la base del lóbulo temporal y por ahí seguimos con corteza visual secundaria, terciaria. Incluso en la base del lóbulo temporal tenemos áreas visuales, por ejemplo, que responden a visión de las caras, a visión del color, a visión del espacio, pero no hay centros inhibitorios ahí. Estaba yo confundido. Sí. Yo pensaba que parte del sistema inhibitorio, parte se encontraba ahí. No. ¿Alguna pregunta más? Ese primer libro es que pone vacuna contra la psicopatía, la sensibilidad, el perdón. Sí, eso sería lo que habría que hacer con los niños que empiecen a mostrar conductas similares a la de un psicópata adulto. Porque claro, es eso, educarles en la sensibilidad, en perdonar lo que te han hecho, en comprender emocionalmente la empatía, porque puede ser una comprensión intelectual, que es un tipo de empatía, y la comprensión emocional, que sería la empatía que normalmente consideramos más frecuentemente, agradecer lo que te han hecho. Es decir, todo eso sería para sacarles de ese estado de revancha, de quiero tener una actitud vengativa contigo. Es que lo que me parece más curioso es eso,
Educación preescolar. Desde... Sí. Hay niños que empiezan a mostrar. A ver, por ejemplo, Biding podía haberlo traído, pero bueno, está en inglés, se podía traducir. Da 2 ejemplos de 2 niños que desde bebés muestran una actitud hacia la madre, por ejemplo. Digo hacia la madre pues porque es la que le está manejando más, de no prestar atención. Evidentemente no estoy hablando de un bebé de 2-3 meses, sino de un bebé ya de año y unos meses, y golpear a la madre, y según va creciendo, por ejemplo, uno de ellos tiene una hermana a la cual le destroza todos los juguetes que puede, pero ocurre que la familia es una familia desestructurada y la madre pues no hace todo lo que puede. Mientras que la otra familia, el niño es parecido, pero la familia tiene unos vínculos mejores y su estatus socioeconómico también es mejor. Entonces, eso influye mucho a la hora de estar o bien en este punto o en este otro. Esa es la cuestión. ¿Se puede decir que el amor entendido de forma amplia es uno de los... Digo de forma amplia porque el amor conlleva también el interés porque ese desarrollo material sea atendido de como se pueda, en fin, luego ya en función de las dificultades de cada entorno, ¿no? Pero fundamentalmente se puede decir que es uno de los pilares fundamentales de la personalidad del individuo. Sí, por supuesto. Y no atender adecuadamente esa necesidad de ser querido va a conducir a una personalidad dura, una personalidad que conmigo se han portado así, yo voy a portarme así, también porque es lo que aprendo. Estoy aprendiendo en casa que esta es la forma de crecer. A mí no me quieren, pues ¿por qué tengo yo que...? Eso no necesariamente tiene que venir de la familia, digamos que es una aportación Claro, social, claro, por supuesto. Tú puedes, un cambio pendiente. claro, tú puedes tener en casa unas normas familiares muy claras, que todos conocemos, que cuando el chico salga a la calle, primero quiere unirse a un grupo de amigos. El grupo puede ser una pandilla de gente. A ver, yo lo que he vivido no era... Bueno, en el barrio en el que yo viví en Madrid estaba cerca de Pan Bendito y allí las pandillas eran peligrosas. Pero pensemos simplemente en ir con un grupo de amigos donde para estar dentro del grupo pues era conveniente fumar, era conveniente beber, etcétera, etcétera. Pues entonces esas cosas no tienen lugar en la familia, las aprendes fuera, y para no estar aislado del resto de amigos, pues a lo mejor tienes que hacerlo, o dices, mira, me importa un bledo lo que vosotros hagáis, yo me voy al cine, al teatro o a lo que sea, dependiendo de la edad. Ya está. Perdona, el comportamiento, a ver, los niños criados en orfanatos nacen y desde el primer día están en un orfanato y luego se observa que bueno, conforme van creciendo van teniendo un comportamiento, no voy a decir psicópata, anormal. ¿Es irreversible? Pues habría que estudiar, por ejemplo, el caso de los
huérfanos de Rumanía. Ahí se ha estudiado desde el punto de vista perceptual visual. Y como parece ser que las cunas, las paredes no eran con rejas, sino que eran una pared continua, pues entonces el desarrollo visual, por ejemplo, de la visión en profundidad, no se desarrolló. ¿No? En función de lo que ha dicho usted. Pero habría que buscar la literatura sobre esos huérfanos desde el punto de vista emocional, cómo se desarrollaron. En función de lo que ha dicho usted del pan bendito, yo lo conozco porque tuve que hacer allí unos trabajos en cuanto a que los miembros de un grupo tienen que hacer lo mismo que otros para ser admitidos. En función de eso, en función de la pregunta que ha hecho este señor antes, de los campos de concentración, cuando las personas a lo mejor daban el botón de la ignición del gas letal, que le ponían, se hizo un estudio y ahí no había un componente psicopático ni esquizofrénico, sino que la persona que los campos de concentración, que era el caso más notable, la jerarquía, son los que hacían los que empezaban, los que le daban al botón del gas o algo así, no era un problema, no era ningún trastorno psicopático, era una cuestión que se ha estudiado en la psicología social, en la que los individuos actúan más que como un cerebro propio, individual, actúan como un cerebro de endogrupo, de la sociedad pequeñita que se ha establecido, por ejemplo, la sociedad de los nazis, ¿no? O sea, una microsociedad, ¿no? Entonces, la persona no actúa en función suya. Sí, pero la cuestión... Ni actúa en función personal de primera persona, ni actúa en función de un trastorno psicopático, sino con un cerebro social. Sí, como las bandas de muchachos. Sí, entonces ellos no son trastornados, sino que cambian, o sea, el mecanismo cerebral, la funcionalidad cerebral, en ese momento cambia, ya no es... Sí, pero si a esos les estudias los centros que responden a las relaciones sociales, que están, por ejemplo, aquí, en zonas intermedias entre el lóbulo parietal, occipital y temporal, ahí no les responderá. No les responderá esa zona. No les responderá. Pero la cuestión, además, es que esa gente podían escapar de estar en los campos de concentración. Me refiero a los guardianes. Sí. Pero no. Esos mismos individuos salían del campo de concentración en donde trabajaban y eran personas con... Sí, unas familias maravillosas. Únicamente que le daban a ese clic, a ese dispositivo, ya no soy yo mismo, mi cerebro es el cerebro social, yo no soy ya. Y entonces debe de ser que el cerebro actúa de otra manera, coge otra dimensionalidad de su función, ¿no? Coge otra dimensionalidad, y entonces ya no son medios, ya no es Perico de los Palotes, ya es un montón de gente que están actuando de esa forma. No hay una psicopatología. Yo creo que ahí los valores subyacentes de toda una educación y un ejemplo social, yo creo que es importante. Entonces son individuos psicológicamente quizá más vulnerables, más, me parece a mí, más moldeables. Podría ser. Por supuesto. Frente a otros que, bueno, pues es más difícil, pues a lo mejor, quizá porque el cerebro lo tienen más duro. Sí. Pero son más moldeables. Pero ¿cómo vas a trabajar en un campo de concentración encargado de lo del gas si tú eres así? O sea, o trabajas, no te puedes revelar. Tienes que hacer que lo que dice el líder... Antes podrías escapar, salen, entran, se podrías haber escapado. Yo particularmente creo que ahí hay madera ya pues muy combustible para ese tipo de gente que se ha... Claro, sí, no es... Claro, a eso me refiero, en definitiva es eso. Una construcción ya del individuo hecha, bueno, pues que responde a muchos más factores. Yo pienso que sí, que siempre hay opciones. Si tú realmente ves que eso no lo quieres hacer, te vas.
Otra cosa es que sea flojito de cabeza o que ya lo tuvieras en la cabeza. Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Y Nada. una cosa que sí que Muchísimas tenemos que gracias. decir es que el próximo día, que es el día 31, no podemos estar aquí porque hacen Halloween y como es la Casa de la Juventud, pues van a